En un mundo donde las tensiones internacionales están al borde del estallido, las recientes declaraciones de Antonio Guterres sobre la realidad innegable del actual poderío militar ruso han sacudido los cimientos de la seguridad global. Desde misiles hipersónicos inalcanzables hasta torpedos, los detalles de esta confrontación muestran el dominio indiscutible de Rusia en la arena militar. ¿Cuál es la temible advertencia del secretario de la ONU a los que se atreven a desafiar a Moscú? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En una declaración que ha sacudido al mundo, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha manifestado su profunda preocupación por el creciente poderío militar de la Federación Rusa y la inquietante situación que se avecinaría de ser provocada. En su discurso, Antonio Guterres no disimuló el temor de la ONU ante el arsenal cada vez más avanzado y letal de Rusia y afirmó: "Nos enfrentamos a una amenaza auténtica. Las capacidades militares de Rusia han alcanzado un nivel inimaginable". De la misma manera, las Naciones Unidas asegura que se deben tomar medidas urgentes y coordinadas para enfrentar este peligro inminente, sentenció Antonio Guterres con visible preocupación hacia una escalada del conflicto europeo a niveles insospechados. En este sentido, es evidente que la ONU no solo teme el poder del incalculable arsenal del presidente ruso Vladimir Putin, sino también las posibles represalias que pueda tomar por la presión que las potencias occidentales han ejercido sobre la potencia euroasiática. Y es que las demostraciones de fuerza rusa han sembrado alertas, así como dudas sobre la estabilidad de la OTAN. Del mismo modo, el secretario general de la ONU declaró: "Si el presidente estadounidense Joe Biden sigue provocando al oso, podría desencadenar un conflicto de proporciones catastróficas". Las declaraciones de Antonio Guterres han revelado un panorama sombrío. De igual manera, pidió a los países con armas nucleares que hagan un esfuerzo para cumplir con los acuerdos de no proliferación. Guterres sabe que el Kremlin no está jugando y las Naciones Unidas es muy consciente de ello. Así también, Guterres subrayó el consenso general de que la decisión de utilizar armas nucleares debe ser tomada por personas, no por máquinas o inteligencia artificial, dado la voz de alarma sobre el peligroso estado de la humanidad provocado por la creciente amenaza nuclear. Esto es consistente con una declaración conjunta publicada hace 2 años por Washington, Reino Unido y Francia, que enfatiza la imperativa necesidad de control humano sobre las decisiones de lanzar misiles nucleares, una posición aún no aceptada públicamente por potencias nucleares, como Moscú y Pekín. Por su lado, en un discurso ante el Foro Económico de San Petersburgo, el presidente ruso Vladimir Putin dejó en claro que Rusia no se ha quedado rezagada en la carrera armamentista, afirmando que está dispuesto a utilizar este armamento si es necesario. Asimismo, en una declaración que ha resonado a nivel mundial, Putin admitió que su país podría revisar su doctrina militar en cuanto al uso de armas nucleares. La doctrina es un instrumento dinámico, afirmó el presidente ruso, asegurando que sigue atento a lo que ocurre en el globo sin descartar cambios en esta política. Esta declaración se produce en medio de crecientes tensiones internacionales y la autorización del régimen de Kiev para emplear armamento suministrado por la Organización del Tratado Atlántico del Norte contra objetivos en territorio ruso. El líder ruso destacó que la doctrina actual solo contempla el uso de armas nucleares en casos excepcionales. No obstante, Putin también recordó que Rusia retiró recientemente su ratificación del tratado que prohíbe los ensayos nucleares, mientras que la Casa Blanca nunca llegó a ratificar dicho documento. De igual manera, Putin aseguró que si es necesario, efectuará un ensayo, aunque agregó que actualmente no existe tal necesidad. A pesar de las tensiones, el oso afirmó que Rusia nunca ha blandido armas nucleares y que son los líderes del bloque occidental quienes especulan con ese tema. En cuanto a la respuesta asimétrica contra Occidente, Vladimir Putin advirtió que Moscú se reserva el derecho de suministrar armamento a países que enfrentan presiones de las potencias occidentales. ¿Por qué nosotros no tenemos derecho a hacerlo?, cuestionó.
Aunque el presidente ruso descartó un conflicto nuclear con Europa, subrayó que Rusia posee varias veces más armas nucleares tácticas que toda Europa combinada. Estas armas son 3 o 4 veces más potentes que las que el país del tío Sam lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. En última instancia, el Kremlin afirmó que la necesidad de recurrir al armamento estratégico se ha reducido debido a la mejora de la efectividad de su ejército y al incremento de la producción de la industria militar tradicional. Sin embargo, su advertencia a la Alianza Atlántica fue contundente. Los propios europeos deben pensarlo 2 veces. Las Naciones Unidas han confirmado lo que muchos ya temían. Vladimir Putin no está bromeando. Las capacidades militares rusas superan a la Alianza Atlántica y Occidente en todos los aspectos, dejando a la comunidad internacional en estado de alarma. La superioridad militar rusa es apabullante, declaró un portavoz de la ONU en una conferencia de prensa de emergencia. Sus capacidades de misiles hipersónicos, su armamento nuclear avanzado y sus implacables drones sobrepasan con creces cualquier cosa que la OTAN pueda ofrecer. Las declaraciones del portavoz se basan en una serie de informes confidenciales que revelan la alarmante realidad de la supremacía rusa. El despliegue de misiles hipersónicos Kinzhal, capaces de alcanzar objetivos a velocidades impresionantes, ha dejado a los sistemas de defensa de la OTAN desactualizados. Los últimos ejercicios militares de la Federación Rusa, que incluyeron el lanzamiento simultáneo de cientos de misiles balísticos y la simulación de un ataque nuclear, han demostrado una capacidad de altísima destrucción sin precedentes. La respuesta de Occidente se ha limitado a la retórica y a las sanciones, medidas que se consideran ineficaces frente al poderío militar ruso. Los líderes occidentales están aterrorizados, afirmó un analista militar. Y es que Biden se da cuenta de que no tienen ninguna posibilidad de ganar un conflicto contra Rusia. La creciente preocupación de las Naciones Unidas no es infundada. Rusia ha desplegado una serie de armas que han hecho saltar las alarmas de seguridad internacionales. Un claro ejemplo es el conocido misil Satan II, un misil balístico intercontinental capaz de destruir áreas del tamaño de Texas o Francia con un solo impacto. En la cúspide de los armamentos también se encuentra el Avangard, un vehículo hipersónico que puede viajar a 20 veces la velocidad del sonido, haciendo prácticamente imposible su interceptación por los actuales sistemas de defensa antimisiles occidentales. Y el Burevestnik, un misil nuclear de crucero con alcance global, capaz de evadir cualquier sistema defensivo conocido y permanecer en el aire por tiempo indefinido gracias a su propulsión nuclear, son solo algunos de los temibles avances rusos que generan incertidumbre y la posibilidad real de un conflicto nuclear, haciendo temblar a la ONU. Voz de la Patria Grande.